Pero hay algo que antes me dijisteis, antes de empezar, y que me gustaría que ahora lo desarrollaras aquí, y es que tienen noticias, probablemente en la prensa lo has deducido, del problema de la información que pudieran tener los flamencos, de la situación en Bélgica, de la alarma, que no hubo ningún atentado, y también que parece que había bastante alarma de los flamencos, alertaron antes del atentado de París. Sobre esto me gustaría que explicaras un poco el tema. En efecto, vamos a ver, 3 días antes de los atentados de París, el ministro de Interior belga tuvo en una conferencia... Que es flamenco. Que es flamenco, Jan Jambon, ya es flamenco y nacionalista flamenco. Y que es un Estado federal. Esto es lo que hay que efecto, decir para que recuerde la gente dónde estamos. 3 días antes de los atentados de París, en un evento, en una conferencia, donde hablaban de los problemas de seguridad de Bélgica, pues él denunciaba, vamos a ver, no puede ser que todos los atentados que ocurran en Francia tengan de una manera o de otra origen en Bélgica, bien porque los terroristas viven aquí, bien porque las armas se venden aquí, bien porque aquí lo planifican y entonces cogen un coche y se van a hacerlo donde lo tengan que hacer. Y él se quejaba amargamente de la falta de cooperación de las policías locales y hubo una reacción muy fuerte por parte de los partidos francófonos, que había que entrar casa por casa en algunos barrios conflictivos, intentar destapar si es que había allí gente con explosivos, con malas ideas, etcétera. Y eso estoy hablando de varios días antes de la cuestión de los atentados de París. Los atentados de París, como comenté en programas anteriores, mi lectura era, y ahora se está confirmando porque mucha prensa ya lo está hablando abiertamente, el New York Times, que no es un periódico de mi devoción, lo ha sacado abiertamente, la prensa belga ya lo está sacando abiertamente, la prensa flamenca en especial lo está sacando abiertamente, comentan que bueno, que esta era una oportunidad de los flamencos para poner orden, para decir no puede ser, los francófonos no estáis sabiendo gestionar la cuestión de la multiculturalidad, de vuestros barrios un poco complicados y de vuestras minorías complicadas, y vamos a tomar el control. Entonces, lo que se ha filtrado, yo creo que ha sido hace 2 o 3 días, directamente. No se sabe quién lo ha filtrado, se habla de fuentes de la seguridad nacional, es decir, fuentes de la policía, podríamos decir en España. Han filtrado directamente que es totalmente falso decirle a la población que durante el estado de excepción que se ha tenido en Bélgica se haya evitado algún atentado terrorista o que hubiera una amenaza muy clara de atentado terrorista. Claro, es decir, eso ellos lo que han venido a decir es... Sí. No, quiero decir que eso ya lo adelantamos nosotros el mismo día. Dijimos que no había ningún síntoma, que todo eso de haber visto unas personas, que todo eso era fantasmal y que era increíble que Bélgica, yo llegué a criticar que no tenía espíritu nacional ni tradición, puesto que no se podía justificar una alarma de ese género y paralizar un país por nada, porque no había nada, no es verdad. Y eso lo dijimos entonces. Ahora me alegro mucho que tú estés confirmando que los flamencos están poniendo de relieve lo mismo que dijimos aquí nosotros. Eso en los estados de excepción con motivo del terrorismo es que los gobiernos, por una parte, están asustados porque no lo controlan. Claro. Y por otra, también porque así hacen ver como que hacen algo. Y sí, al mismo tiempo recortan libertades. Claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo en toda la Unión Europea? En Francia se están recortando, como en Norteamérica, las libertades con el pretexto del terrorismo a favor del gobierno, claro. De una manera increíble. Y la gente, como se trata el terrorismo, bueno, pues lo acepta, se calla, lo acepta. Y se está recortando las libertades, muchas o pequeñas que existen, se están recortando. Son pretextos de los gobiernos que no saben qué hacer, que están asustados, que no tienen política. No, y además están desorientados. Es que no es que no tengan política, es que además no tienen inteligencia para ver el momento ni la situación. La única inteligencia de los gobiernos europeos es la que les suministra Estados Unidos, que les da una orden, los trata como lacayos y les da una orden y actúan, si no, nada. A través de la OTAN, sobre todo. La OTAN, que es un instrumento de Norteamérica, que no tiene. Claro. Ahora es un instrumento de los europeos porque Norteamérica quiere cercar a Rusia. Claro. Nada más. Es el papel que ya hace la OTAN. Ahora, que además es una organización del Atlántico Norte. ¿Qué pinta la OTAN en Turquía? La última noticia es tremenda. Es que la OTAN ha alentado a Montenegro a que pida su ingreso en la OTAN. Que ya ¿A Montenegro? A Montenegro. Joder, entonces, la mayor fuerza mundial. Claro, no, el problema está en que Putin ya dijo y sabía que eso es una amenaza directa
que ya se había un acuerdo Montenegro. verbal de No, que la bueno, OTAN sí. no llevaría, la OTAN no se instalaría en los países vecinos procedentes de la Unión Soviética y vecinos de Rusia, Putin ha dicho que no lo acepta, No, no, se hace bien. porque es una amenaza. Aunque sea Montenegro. Que... No, Montenegro es la base. Montenegro no es nada, es el territorio Ya, de la ya, OTAN. bueno, es que Montenegro sí. Pero va a instalar allí Simbólicamente misiles, es va a así. instalar lo que sea la OTAN. Dice un proceso que tardará un par de años, ¿no? Aparece Claro, aquí claro. Además tardará un par de en la años. 4 del país. Claro. Se trata de ir contra Rusia. Es que los gobiernos es que Europa No, Europa no existe. No tiene existe. entidad. Es nada más un tinglado oligárquico de las oligarquías nacionales que además pagan los gastos para mantener otra oligarquía que les ampara a ellos recíprocamente. Una de las muestras, don Dalmacio, de estas oligarquías que manejan la alta dirección de la Unión Europea es estas reuniones tan poco estéticas que tienen lugar antes de las reuniones de Consejo Con Europeo. esas fotos, sí. Es que son muy poco estéticas porque Esas se fotos. reúne normalmente Francia y Alemania, cenan antes, se reúnen antes, están 4 o 5 horas, tienen a los demás esperando y luego entran en la sala a hablar con ellos. Sí. Claro, que además es una Es diferencia poco de poder. elegante, es poco estético. Es tratarlos como son, criados. Esto es. Y sobre todo, si había un fin de semana para darle dinero a Turquía, era cualquiera en el resto del año, pero no este fin de semana. Después de lo que había pasado con el avión ruso. Claro. Es que se creen que la política se hace con dinero. El dinero es imprescindible para la política. Pero la política no es el dinero. Es buscar equilibrio, es buscar otras cosas. No, la política es buscar siempre, sí, el mejor equilibrio en la relación de fuerzas que compiten por el dominio Claro. exclusivo de cada una. Claro. Y el gobierno tiene que evitar tener ese Pero equilibrio. es que aquí no hacen eso tampoco. Con dinero no se hace tampoco. No. Porque se les compra y entonces vuelve el desequilibrio porque el que desequilibra quiere más dinero. Claro. Como está ocurriendo en Cataluña. Igual, sí. Seguimos con Papi, la información. Bueno, yo quería cubrir básicamente la profecía cumplida Sí. de que la propia policía belga está diciendo que amenaza terrorista no era para tanto, en fin, que ha venido bien. Bueno, que ha- y ya el colmo, los saquitos, los plexiglas de harina, confundidos con el antras, eso ya es el colmo. Pero en fin. Pues sí.